Yo soy guarandeño, soy de Guaranda, nací en la base de Huanguliquín, ahí nací. No se te Sí. escucha. ¿No se me escucha? Sí, Sí sí, se ahí sí, escucha. sí, correcto. Ahí se escucha ya. A ver, ok. Bien, entonces, como les decía, yo soy guarandeño, nací en Huanguliquín, ahí nací, ¿sí? La vida me hizo que me forme como ingeniero civil. Las circunstancias que ocurrieron luego hizo que vaya mutando, ¿sí? Y evidentemente, yo muchas veces he dicho a mis estudiantes que no le vean a la profesión como el último título, la última cosa que puedes llegar a ser, ¿no? Me graduaba en plena guerra con el Perú y evidentemente no había trabajo, así, más o menos como estamos ahora. Entonces decidí seguir estudiando, pues, y hice una maestría como es en gestión de proyectos en el Politécnico Nacional, ¿sí? Y luego la Politécnica en los Países Bajos me becaron y me fui al exterior. Miren lo paradójico que es, ¿no? O sea, haber salido prácticamente del campo, porque yo crecí en Echandía, ahí en medio de la montaña, del monte, ahí crecí. Y luego pues tuve que trasladarme para educarme a Guaranda pues a vivir con mi abuela paterna. Y lo que les voy a comentar ahora es lo que me enseñaron mis abuelos, ¿sí? Mi abuela y mi tío abuelo, Taita Mariano, que es un indígena que aparece para ayudar en esta formación. Bien, vamos a ver lo que nos dicen los autores, porque aquí nosotros tenemos que trabajar y apoyarnos en lo que dicen los autores. Cisa de León dice, expresa, estos indios no tienen letras ni cuentan con cosas, sino solo con la memoria, ¿no es cierto? Y que ellas queda, dice, de edad en edad, y también utilizan los quipus. A su vez explica a sus lectores que las historias de los incas tienen fábulas imposibles de transcribir por ridículas y perniciosas. O sea, ¿qué significa aquí? Que él, en calidad de cronista, se toma la libertad de decir que es bueno y que es malo. Entonces él simplemente dice son fábulas y por lo tanto él las elimina y hay que entender, o sea, estamos hablando que parece entonces Europa, la bárbara Europa, y hay que decirlo con todos los nombres, la bárbara Europa estaba en plena decadencia, ¿sí? En plena decadencia. Luego les iré explicando estas cosas, ¿no? Mientras que acá teníamos una civilización que estaba pues a años luz de la bárbara Europa, ¿no? Estaba a años luz de la bárbara Europa. La gran diferencia es que nosotros no éramos una cultura guerrera, no éramos una cultura guerrera. Alguna vez en un foro, por ejemplo, en una discusión, muchos de los arqueólogos coincidían y decían, miren, nosotros en la mayoría de excavaciones, en casi todas las excavaciones en la zona ecuatorial, es decir, lo que hoy es el Ecuador, no hemos encontrado ni arcos, ni flechas, ni hachas, ni nada por el estilo. Éramos una sociedad pacífica, una sociedad, y hasta ahora lo somos, y por eso abusan de nosotros. Éramos una sociedad extremadamente pacífica, igualitaria, que eso es importante, una sociedad igualitaria, donde tanto hombres como mujeres tenían la misma capacidad de ser gobernantes y también el ejercicio de la igualdad. Entonces, cuando llegan estos seres primitivos desde España, evidentemente esta armonía que había acá es rota, o sea, se rompe totalmente. Hay una confrontación, sí que hay una confrontación, especialmente en la segunda etapa de la conquista de los incas. O sea, la primera etapa nos encuentra prácticamente enjabonados, Tupac Yupanqui hace un tour guerrero y en 3 años nos conquista. Mira cómo lo hizo. Y era un chico de 22, 23 años, de la edad de muchos de ustedes.
y él ya estaba conquistando todo un territorio, como en este caso es el Ecuador, llegando hasta Pasto. Pues imagínense, eso lo hizo Tupac Yupanqui. Se dio un tour guerrero y alguien va a decir, pero hombre, ¿cómo puede ser posible que sean tan flojos y se dejen ganar? No, no, es que nosotros no estábamos diseñados para eso. Aquí, por ejemplo, teníamos todo. Hablemos de nuestra provincia, la provincia de Bolívar. Tiene todos los climas habidos y por haber en el mundo. Podemos sembrar piedritas, nacerá el arbolito de piedritas y nos dará piedritas. Así de simple. Es extraordinario lo que tenemos. Lamentablemente el hecho de vivir gozando de esta extraordinaria riqueza hace que también se vuelva una vulnerabilidad. No nos esforzamos, no echamos para adelante, sino que es un limitante. Por ejemplo, pongamos Japón, ¿cómo quedó después de la Segunda Guerra Mundial? Prácticamente hay gente que dice, es que estos asiáticos se comen todo lo que se mueve. Claro, quedaron reducidos a la extrema miseria, no pobreza, miseria. Y eso me contaba un japonés y me decía, Freddy, nosotros, dice, teníamos todos los días de niños levantarnos en las ruinas a corretear a cualquier animal, un perro, una rata, cualquier cosa, para darle sabor al caldo. Mientras que ustedes aquí gozan de algo extraordinario y no le cuidan, no le cuidan. Entonces, bueno, ¿qué nos dice? El maestro Flores Cano menciona que la memoria es el almácigo de la historia. O sea, ¿quién tiene esa memoria? ¿Quiénes son? Viven en nuestras propias casas, son nuestros abuelos, son nuestros bisabuelos, son nuestros padres. Ellos tienen la memoria de eventos, de hechos que ocurrieron, pero que lamentablemente nosotros, como vivimos anonadados de la tecnología, nos vamos alejando, y es más, al viejo se le considera como un elemento descartable. La sociedad decadente pues nos impuso eso, mientras que en nuestra sociedad el anciano era el sabio, el encargado de impartir el conocimiento a las nuevas generaciones. Mira cómo es eso. O sea, son dos contraposiciones de dos civilizaciones. Mientras que en la una el viejo es descartable, hay que mandarle al asilo de ancianos, y que si se muere más rápido mejor todavía, y eso lo han dicho, han dado declaraciones a nivel mundial de que en verdad la gente está viviendo mucho tiempo, pues y es un costo demasiado alto para los países, especialmente para los seguros sociales. Entonces los viejos deben de morir. Es más, este rato el coronavirus está direccionado en ese sentido para eliminar a las personas enfermas, a las personas de mayor desventaja, digámoslo. Y lo está haciendo. Mucha gente se está muriendo. Pequeña. Cada que muere un anciano, muere un libro o un capítulo de la historia de un pueblo. Entonces, ¿y por qué nosotros no hemos investigado? Porque nosotros no le damos valor a la memoria. No le damos valor. O sea, consideramos, es que son cosas de viejos, o como saben decir en Guaranda, es que son cosas de indios. Sí, porque lamentablemente no sé quién les hizo creer a cierto tipo de guarandeños que son supuestamente la élite. Ya van a ver y van a darse cuenta pues, de que de élite no tienen nada. Soto, ¿qué nos dice? Algún día los libros podrán ser escritos de nuevo, las personas serán convocadas para que reciten lo que saben y se impriman hasta que llegue nuevamente una era de oscuridad. Nosotros estamos en una era de oscuridad, estamos intentando salir de esa era de oscuridad para reescribir la historia. Reescribir, al menos la provincia de Bolívar, el 95% es mentira, es puro cuento. O sea, nos echaron cuento y nosotros nos almorzamos ese cuento, lamentablemente. Bien, ¿qué dice Candú? Sin la memoria no hay un contrato, una alianza, una conversión posible. No hay más fidelidad, no hay más promesas, es decir, prácticamente estamos condenados a la muerte. Y eso nos pasa muy simple, porque lamentablemente nosotros, al olvidar qué es lo que pasó detrás de nosotros, hay gente que se pone a investigar y máximo llega hasta el abuelo, ni siquiera llega a saber el nombre del bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, etcétera. No los llega. Entonces, ¿qué significa? Que no tenemos historia.
No tenemos historia. Y claro, después nos anclamos en la historia de otros personajes que estaban por ahí deambulando y que supuestamente el historiador construye esa historia. Entonces le va dando, como decían los mayores, le pone enjundia, o sea, le pone aderezos y prácticamente crea estos elementos históricos que cuando nosotros entramos a investigar, ahí nos encontramos con la triste realidad de que no son los héroes que supuestamente eran. Es más, son delincuentes, y que lamentablemente las calles de nuestra querida Guaranda y muchas de las poblaciones está llena de los nombres de estos delincuentes. ¿Sí? Entonces, Aurel, ¿qué dice? Los hombres no solo viven, sino que acuerdan, han vivido, con mucha frecuencia tienen el atrevimiento, con poca frecuencia tienen el atrevimiento de pasar la memoria a la escritura. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, que tenía algo en su cabeza, como nadie se preocupó en escribir lo que él había hecho, simplemente se habrá muerto y se habrá llevado toda la información. Entonces, ese es el peligro que está corriendo, que corre en la historia. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, si yo, Freddy Paredes, no escribiera mi propia bibliografía, algún rato tengo que sentarme a hacerlo. Alguien vendrá y dirá, no, es que este Freddy Paredes era el pobre desgraciado, era así, asado. Y bueno, hay documentos que pueden darle razón. Alguna vez me acusaron de ser el jefe de los paramilitares del Ecuador. Imagínense lo que eso significaba. Tenía orden de captura a nivel internacional y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Miren, este tipo es un delincuente, que no sé qué, no sé cuál. Entonces, tienen todas las herramientas para distorsionar, pero no nos preguntaron por qué fue. Sí, nos oponíamos a la explotación minera en el subtrópico y evidentemente eso nos llevó a esta confrontación. Mendoza dice, esta perspectiva que atraviesa la memoria opera de igual manera para la historia, solo que los historiadores duros no la reconocen. Por eso es que el filósofo Hal Watts, él se separa, dice, de la historia positiva y positivista y oficial. O sea, para él no le sirve, porque evidentemente todo está matizado en función de lo que quieren crear, en función de lo que quieren construir, ¿sí? Entonces ahí empiezan pues a echarle tinta al tintero y todo lo demás, y se empieza a construir todo este proceso. Y prácticamente tenemos héroes que han sido de todo, han sido PHDP, HDP, etcétera, etcétera, han sido de todos estos personajes, ¿sí? Y han ido construyendo todos estos procesos. Y cuando nosotros empezamos a desmenuzarlo y encontramos las tristes realidades, Uriel dice, en síntesis, más allá de los diversos posicionamientos, se podría decir que hay que generar un proceso de descolonización. Eso es importante. La descolonización, dejar de pensar como europeo, porque somos runas, mis estimados amigos. Sí, ustedes son longuitos más grandecitos, nada más. Entonces hay que aceptar nuestra realidad. Somos mestizos, estamos mezclados, unos más, otros menos. Yo, por ejemplo, pues, me causa a veces chiste cuando el historiador dice, es que eran altos, blancos, rubios. Y digo, ¿y dónde estarán pues estos personajes? Que yo no los encuentro en las aulas. Soy más de 20 años de profesor, a excepción, pues vinieron dos chicos austriacos. Y dije, no, pues estos deben ser los españoles originales. Y claro, para nosotros los runas, cuando ellos llegaron, ellos eran negros y tenían toda la razón. ¿Y por qué eran negros? Pasaron 800 años bajo el dominio de los árabes y los africanos, pues 800 años. ¿Y qué creen que estaban haciendo los árabes con las españolas? Guaguas arabitos, pues así de simple. Y por eso que muchos somos churones y todo lo demás. Eso viene desde el África, desde allá. No podemos negar esa parte. Entonces, en cada uno de nosotros hay un negrito Pero vos dijiste metido, estar en el hay un Facebook, no indígena para el número metido, privado, y por y eso te digo también que en el alguna Facebook parte, escribí, algo me de salió español qué metido. catálogo quiere comprar, me salió. Entonces, esas Entonces circunstancias dije no que podemos negarlas. Por eso quería es que dice, tener si no eres información sobre inga, los precios eres mandinga. de los Inga es productos que decir andan ofreciendo inca para y mandinga comprar es productos negro. mayores. O Dije, sea, por eso son las quería dos para razas allá, pues no me lo sobresalientes dije, que de ahí las no me tenemos respondes nosotros todavía. acá.
Entonces, y es Estoy porque en los nombre, que pero mejor vinieron no ahí eran toca ver gente qué te blanca, dicen eso es con un los precios invento del para ver historiador, qué tal están eran los gente precios de de uno, color. Por porque ejemplo, cómo es tenemos que nomás al se podría Supay comprar Kuzni. el mayor, porque ¿Quién es ya el sabes que la Supay competencia Kuzni? aquí bueno Supay escasea. demonio, Kuzni oscuro, manchado, negro, es Benalcázar. Entonces, claro, pero los descendientes de Benalcázar, que hasta ahora no creo que exista nadie en la provincia de Bolívar, pero muchos se autodenominan O descendientes, que sea, dicen, ah, no, pues supuestamente él sí, pero era entonces alto, intentaron blanco, censurar el NIP. rubio, ojos claros, Por eso etcétera, etcétera, es que fue etcétera, una y nos que manda todo el supuestamente cuento, venían ¿no? celulares. Galeano dice, No la sé, eso fue lo memoria es malo, una creo yo. experiencia. Pero, o sea, ese ¿Sí? celular, no sé, no tengo idea del celular, El como a ver si es cacicazgo, cuando chino, fui a la monga, alguien original. va a decir, pero hombre, ¿de dónde sale este cacicazgo? Da la casualidad que Guaranda, por ejemplo, es fundada por el cacique Felipe Cano Pinamón. No tiene fundación española, eso es un cuento que alguien se echó por ahí, y yo siempre les reto y les digo, a ver, si es que tienen el documento, demuéstrenme, si no, por favor, estimados amigos, cierren la boca y dejen que el que sabe hable. Así de simple. Los caciques José María Mozo Pendolema y Rosa María Mozo Pendolema, hermanos, o sea, ellos reciben la transferencia, la memoria de su abuela, la cacique María Manuela Yunitaxi. María Manuela Yunitaxi gobierna prácticamente el norte de lo que es la provincia de Bolívar. O sea, ella gobierna todos estos territorios, desde Telimbela, o sea, desde Chimbo, todo el norte, parte del Tungurahua, parte del Cotopaxi, y en pleno 1900 ya, ella asume el cacicazgo en el año de 1861. A los 16 años de edad, asume. Y alguien va a decir, pero ¿cómo? Una mujer, eso es absurdo. O sea, en esa época, los españoles, no, 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 no. Ya se van a dar cuenta cómo es y cómo funcionan las cosas. Y aquí está mi nombre, Freddy Paredes Avilés. Llego yo a los 5 años y ellos empiezan a entrenarme en el proceso de la memoria. Entonces, justo este martes ya me gradúo del doctorado, hice la investigación y obviamente para mí, para en esta investigación me sirvió como brújula para ir localizando lo que los abuelos decían, que es esto, a ver, vamos a confrontar. Obviamente el historiador dice otra cosa, pero para nosotros, lo que tenemos que ir es a las fuentes. Fuimos a los archivos históricos, al Archivo Histórico de Ecuador, pasamos en Lima un mes, en el Cusco otro mes, un mes pasamos en España, y todavía nos falta ir a otros archivos, pero bueno, como hay que terminar la tesis, prácticamente, y a pesar de ello hemos logrado transcribir alrededor de 7.000 folios, 7.000 páginas. Hicimos una minga con los estudiantes de arquitectura, porque yo solo no podía hacer, digamos, esta transcripción. Es un absurdo pensar hacerlo. Les enseñamos lo que se llama, como es paleografía, les enseñamos, y con ellos fuimos, mediante un proceso asistido, fuimos haciendo la transcripción de los documentos. Entonces, al empezar a investigar, lo que primero se hizo además es conversar con los proveedores de la memoria en varias oportunidades. Por ejemplo, ahí no sé si ven ahí los nombres, está pues mi tío Napoleón Mozo, están mis padres, están mis tíos, está toda la familia, que somos los descendientes de los caciques Cano Pinamón. Sí, miren lo que pasó en esta semana. Sí, en una pirámide ancestral, se les ocurrió a estos caballeritos poner el monumento de Benalcázar. Alguien dice, pero no, eso no hay que tumbarlo, no, es que estás tumbando la historia. A ver, pongámonos claritos. Este es un proceso de descolonización. Yo al señor Benalcázar no le debo absolutamente nada. Ah, no, es que le debe el idioma, le debe que le atrajo la Biblia, que usted es creyente. Yo, bueno, yo no soy creyente, yo no soy judaico cristiano, yo no creo en eso, no creo. Entonces, pues evidentemente yo tengo libre el infierno y yo no tengo ninguna preocupación.
como dijo Steve Jobs, cuando le preguntaban, ¿usted cree en el cielo y en el infierno? Y él dijo, bueno, pues realmente no lo sé. Y le preguntaron, ¿qué pasaría si llega allá y se encuentra con alguna sorpresa? Bueno, dijo, al menos aspiro que hayan mujeres. Entonces, mire, o sea, realmente nos vendieron un acto de fe y hasta ahora no hay nada, no hay nada. Y eso, por ejemplo, algún rato podemos generar la discusión. ¿Qué es lo que pasa aquí, estimados amigos? Cuando llegan los españoles, primero es una sociedad bárbara, criminal, una sociedad hecha para la guerra, hecha para la guerra. En cambio, esta es una sociedad que era hecha para aquí hablamos nosotros del Randy Randy, la reciprocidad, hablamos del respeto, la mujer era como es parte primordial en el proceso de creación y todas esas cosas. En cambio, españoles, pueblo que pasaban, pueblo que violaban a las mujeres. O sea, y eso no era entendido aquí por nuestros ancestros, no era entendido. ¿Por qué tienen que hacerlo? ¿Por qué tienen que destruir? Y claro, y mataban por placer, por puro placer, o sea, mataban porque simplemente le daba la gana, punto. O sea, y todavía hay rezagos genéticos de eso, de cuando en vez sale ahí un desadaptado haciendo cualquier barbaridad, ¿sí? Entonces, de igual manera, ellos lo que vinieron es a destruir y lo lograron, destruyeron. Y sus descendientes nos imponen. Es como, por ejemplo, entra alguien a tu casa, viola a tus hermanas, mata a tu padre, a tu madre, y sobre eso el vecino de al lado, que ha sido supuestamente descendiente, tumba tu casa y pone el monumento ahí. Y te dice, tienes que adorar y respetarme. Qué bonito, qué chiste. Entonces, es hora de reivindicar procesos en los cuales nosotros tenemos que reivindicar el lado que más sufrió. Alguien decía, pero es que algunos españoles murieron. Sí, sí, porque el cuento que nos inventó el historiador que dice que eran dioses y que no sé qué y no sé cuánto, eso no fue cierto. Rumiñahui les enfrenta en lo que hoy es Cuenca y les derrota. Un indígena, un runa, poderosísimo, de una estatura de 2 metros de altura, coge el caballo y lo quiebra prácticamente al caballo. Entonces, ¿qué hacen estos gallos al ver que no podían derrotar a los indígenas, a los runas, al ejército que estaba comandando Rumiñahui? Ellos lo que hacen es secuestrar a los hijos y a las hijas de los caciques cañaris y bajo ese proceso de coerción les hacen que se unan para el combate. Entonces, a la hora de la verdad fue pelea entre nosotros mismos. Y hasta ahora vemos eso. Ahí vemos que es que yo soy runa currillista, es que yo soy runa de Yaco y así, hay runas de todos los lados, o sea, hay metidos por todos los lados. O sea, es una tristeza que dan porque nosotros seguimos actuando como actuaron en esa época. Yo me recuerdo, mis compañeras, cuando recién era candidato, Correa, todas votaron porque Correa era guapo. ¡Guau! Te quedas abierto la boca. No, no votaron porque era capaz, no votaron porque el hombre daba buenos discursos. No, 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 no. Es que qué lindo, ¿te has fijado, Freddy? Qué precioso, esos lindos ojos verdes que tiene. Y te quedas y dices, diablos, así se construye una democracia. Y hoy nuevamente venimos con lo mismo. Y empezamos a encontrar, yo me acuerdo que a Lucio le tumbaron y uno de los gritos que decían, bueno, tenía problemas de corrupción, pero uno de los gritos es que eres un longo hijo de no sé cuánto, longo hijo de no sé cuánto. O sea, le votaron más por longo que por corrupto. Entonces, mira, o sea, ¿hasta cuándo aceptamos? Y un longo longueando a otro. Bueno, longo significa adolescente. Sí, significa adolescente, muchacho que todavía no pasa de la etapa
está en la etapa entre niño y adulto. Eso significa longo. Runa significa ser humano. ¿Sí? Entonces, miren, esto de a poco tendrá que ir ocurriendo a lo largo y ancho de América Latina. Se irán tumbando estos monumentos. Y aquí les quiero mostrar, pues, mi abuela, doña Rosa María Mozo Pendolema, cacique Cando Pilamunga. Y aquí están mis padres. Los dos son caciques. Y luego van a verlo en el árbol genealógico. Y de aquí viene toda la información. Sí, ¿quién funda Guaranda? Y la gobierna. Es un runa, es un indio. Se llama Felipe Cando Pilamunga, hijo de Philip Cando Pilamunga, cacique de la Real Corona. ¿Quién es Philip Cando Pilamunga? Es hijo de Atahualpa, en una hermana de Rumiñahui. Entonces él crece en la zona de Salinas, Simiatu y San Luis de Pambín. En ese territorio él crece, oculto, protegido, hasta cuando, como es contactado por sacerdotes, porque los primeros que llegan al territorio chimbo son sacerdotes, estimados amigos. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que generan el mestizaje? Son los sacerdotes. Entonces nosotros todos somos descendientes de curas. Hay que aceptarlo, es una triste realidad. Bueno, algunos curas, otros son los famosos misioneros y descendemos de ellos. Porque hay un sacerdote, hay un documento que encontramos maravilloso, pero que a su vez les dio la pauta de lo que pasó. Llegó Taita Curita a Guaranda y él solicitaba que cada 3 meses le entreguen 20 mujeres vírgenes para el servicio. ¿Sí? Para que lo cocinen, para que lo laven, para que limpien la iglesia, etcétera, etcétera. Y todas regresaban embarazadas. Todas regresaban. Entonces, mire, así empezó el mestizaje. Entonces, Philip Cando Pilamunga, cuando es reconocido por el rey Felipe II de España, como cacique de la Real Corona, es decir, cacique de todo lo que era el territorio de los chimbos, él asienta su capital, la capital digamos, del territorio, en Pilahuín. Ahí asienta su capital. Con todos los caciques alrededor de él, todos los caciques viviendo alrededor de él. Cuando él fallece, es momificado, porque es un inca, lo transforman en una momia y lo trasladan a Huanguliquín, no al Huanguliquín de Guaranda, sino al Huanguliquín que está al lado de Simiatu, a 7 kilómetros de Simiatu. Lo trasladan hasta allá y su hijo empieza a armar la iglesia de Santa Rosa, a construir la iglesia de Santa Rosa, obviamente en convenio con los sacerdotes y lo demás, y ocultamente lo entierran, mayor, lo ponen. ¿Sí? Entonces, claro, los runas empiezan a llenar la iglesia. No ves la Virgen María, ni al Cristo crucificado, ni al Divinónimo, ni nada por el estilo de eso, sino iban a hablar con su curaca, con su cacique, ¿sí? Que era ya una huaca sagrada. Entonces van a dialogar con él. Y a su vez, los que tenían niños o niñas, hacer rodar a sus niños en el altar mayor para que los chicos tomen la energía del cacique, curaca. ¿Sí? Y si ustedes van a algunas iglesias, podrán visualizar, y ahí está la curiosidad nuestra, cómo hasta la fecha esa costumbre se sigue haciendo. Con decir que mi esposa lo hacía con mis hijos, yo me reía y decía, esto tiene más de 400, 500 años, ¿sí? Que donde se supone que de manera oculta nuestras runas enterraron a las momias, a las huacas sagradas, ¿sí? Las enterraron en las iglesias y evidentemente al hacer rodar, lo que queremos es que el chico, el infante, tome esa energía y sea como el cacique o como la curaca. El nombre de Guaranda es el ocultamiento de Huaranca, les permite trascender con el nombre del sitio sagrado. Huaranca es el sitio sagrado de los chimbos.
Y obviamente, pues al traducirse, al españolizarse, se convierte en guaraní. Sí, don Felipe Cando Pilamunga, viene toda una dinastía de Felipe Cando Pilamunga, adoptan el mismo nombre, que en este caso sería el bisnieto de Atahualpa. En 1642 dice yo, Felipe Cando Pilamunga, del pueblo de Guaranda. Porque para Guaranda nace a finales del 1500 e inicio de 1600. Ahí nace. ¿Por qué se ven obligados a trasladarse desde Pilahuín hasta Guaranda? Muy simple. Los sacerdotes empiezan a sospechar de por qué la gente entraba a la iglesia y entraba, comienza a hacer rodar a los niños y todo lo demás. Y además en esas épocas los sacerdotes daban la misa en latín y dando la espalda, y creo que hasta 1950 se seguía haciendo semejante barbaridad. Creo que a partir de 1950 en adelante pues ya se empezó a dar en español, antes era puro latín. Entonces claro, a nuestro indígena que ni siquiera el español entendía, ¿cómo entender el latín? Entonces a ellos era irrelevante lo que decía por ahí adelante. Lo que a él le interesaba es conversar y dialogar con el cura. Bien, entonces, cuando luego de esto pues capturan a varios runas, los torturan, y claro, ellos declaran que en efecto ahí está enterrada la momia. Lo que hacen es desbaratar el altar mayor, sacan la momia, le queman en la plaza de Pilahuín. Obviamente, y eso lo pasaría a cualquiera de ustedes, ¿qué pasaría si le quemaran, por ejemplo, y fueran ahora, sacaran el cadáver de su padre o de su abuelo y lo quemaran? ¿Usted qué haría? Obviamente, pues toma una decisión y dicen al carajo estos tipos y nos vamos. Y salen todos los caciques, abandonan Pilahuín y se trasladan a formar el Garranizo que hoy es Guaranda. ¿Y dónde lo hacen? No podían irse a Chimbo porque Chimbo ya estaba ocupado. Entonces se van al sitio sagrado de los Chimbos, que estaba en ese entonces desocupado, estaba vacío. Y alrededor de lo que hoy es el Parque Montúfar, ahí nace lo que es la ciudad de Guaranda. Sí. Entonces aquí tenemos, alguien dice, ¿existió la etnia Huaranca o el indio Guaranga? No existió. No existió, estimados amigos. Hasta ahora hemos encontrado 508 caciques. 508 caciques. Y en los 508 caciques no hemos encontrado a nadie con el apellido Guaranga, Guaranca, o que diga que pertenezca al ayllu Guaranga o Guaranga. No existe. Si hemos encontrado a los caciques que son de las localidades de Huanguliquín. ¿Qué significa esto? Que la lomita que está ahí, desde el verbo divino y toda esa parte, eso era el sitio poblado por este ayllu de los Huanguliquín. Y ahí ustedes podrán darse cuenta, pues, quiénes eran los gobernantes. Ahí está doña María Cando Pilamunga, don Sebastián Chata Pilamunga, y luego viene Mateo Chata. Esos eran los caciques, empezando por don Cristóbal Mazapuncho, que eran los caciques de lo que es Huanguliquín. Después desapareció. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Jurado? Aquí vamos a ver, ¿qué nos dicen los autores? Jurado dice que los incas vienen en 1475. Dostoyevsky dice, la conquista fue rápida, lo que les contaba, el tour guerrero que se mandó Tupac. Del Busto dice, la conquista de Chinchazú, el primer pueblo visitado fue Tumipamba. ¿Quién es Tumipamba? Lo que hoy es Cuenca. ¿Sí? ¿Y por qué Tumipamba? Tumipamba es la familia real de Huayna Cápac. Búsquele en el Dios Google, por favor, y pongan Tumipamba o Tumipampa, y va a salir pues familia real de Huayna Cápac. Tupac Yupanqui, una vez realizada la conquista del territorio de lo que hoy es Ecuador, dice, lo que hace es trasladar
en nuestros territorios, Mitimaes va llevando familias enteras, poblaciones enteras, hacia lo que hoy es el Perú, y de igual manera trae de allá hacia lo que es hoy el Ecuador. Levelier dice, Tupac Yupanqui construye fortalezas destinadas a arraigar la autoridad inca. Bueno, los chimbos, caramba, los chimbos siempre éramos jodidos. Y bueno, hasta ahora los que nos consideramos como tal, sí somos. Bien complicaditos somos. El doctor Rafael Costales dice, los quiteños habían establecido una línea de defensa, 2 años de derrotas y triunfos, hasta que finalmente se imponen los incas. Aquí dice, fue capturado y muerto Chimbocando. Eso dice Silvio Aro. Chimbocando. En tanto, esto estamos hablando de la batalla de Yaguarcocha. En Yaguarcocha muere Chimbocando. Sí, el curaca guerrero de los chimbos. Muere él. En tanto, Pinta escapa con 20.000 cañares y intenta reorganizarse, pero luego, como ustedes, eso sí es un poco real, luego finalmente Pinta fue cazado por los incas y su pellejo, su piel, fue transformado en un tambor ritualista. Cando pues muere, como les había comentado. Y es más, Silvio Aro plantea que se deben hacer dos monumentos, sí, a Chimbocando y a Pinta en la ribera del lago Yaguarcocha como íconos de la resistencia a la invasión. Sí, soy yo. Y nosotros, en cambio, tenemos un indio Huaranga que no sabemos de dónde apareció, ni se le ocurrió, ¿sí? Pero es un indio, está ahí arriba. Personalmente considero que hay que poner una placa ahí y decirle que él es Chimbocando, el curaca guerrero que luchó y peleó resistiendo a los indios. Ese debería de ser el nombre real del indio. ¿Para qué soy buena? ¿Qué más dice? Rivera dice el estudio arqueológico. Eso es importante. El estudio arqueológico nos da evidencias de todas las culturas. Lamentablemente, en la provincia de Bolívar no hay estudios arqueológicos. Algo hizo la universidad con un amigo que se me acaba de ir el apellido, que es de Cuenca. Hicieron algunas excavaciones, pero ahí, de ahí hemos pedido que en vez de que los 5 millones de dólares que se gastan en los 3 días de carnaval, ya de 50.000 dólares para hacer investigación, a nadie le interesa, a nadie le interesa. Tenemos políticos ignorantes y que no les interesa, no les interesa. ¿Sí? Esta petición hemos venido haciendo desde el año 2010. Hemos empapelado los municipios, hemos empapelado la prefectura, pero uno más ignorante que otro, y lamentablemente no se ha logrado hacer nada, en absoluto. Figueroa dice que no hay que ver al Inca como un elemento romántico, que era un buen agente, no era así. El hecho de cambiar a las familias de un lado a otro, pues generaba el desarraigo, generaba como es destrucción familiar, y por eso es la resistencia de Chimbocando. ¿Qué ocurrió? ¿Qué podemos nosotros ver? Por ejemplo, las cerámicas que hemos encontrado en las investigaciones, buen porcentaje de cerámica inca, las alianzas matrimoniales entre los chimbos y los incas, la huaca sagrada, las pircas incas, los mitimaes chimbos en el Perú, les localizamos. Están a orillas del lago Titicaca, son nuestros familiares, son nuestros parientes, están a orillas del lago Titicaca. Los caciques mitimaes, ya lo vamos a ver, los mitimaes vinieron al Ecuador 10 años y les rodearon a Chimbo, Miren, aquí está, es el doctor Jorge Jara, y tenemos aquí, miren, se diferencia, esta es una cerámica imperial, tiene la forma del puma, ahí, y de igual manera lo que tiene el doctor Jorge Jara en su mano es un vaso ritualístico, inca totalmente. Pues eso quiere decir que los incas en efecto llegaron acá. Cuando se da, dice, la memoria que nos dice que una mañana, bueno, habían venido enfrentándose desde el Cusco,
porque los chimbos se enfrentan a los incas desde el Cusco. ¿Sí? Tenemos ahí a Chimbo Tome y Chimbo Urco. Son los dos que eran comerciantes, eran tomavelas. Tomavela significa intercambiador y ahora le podríamos decir que eran comerciantes. Ellos viajaban y llegaron hasta el Cusco y llegan en un momento de guerra que estaban entre los chancas y los incas, en este caso Pachacuti. Logran tomarse parte del Cusco, pero Pachacuti logra tener socorro de los guerreros de las selvas, y finalmente les gana. Entonces, en el regreso, Chimbo Urco, que significaría señor montaña, señor cerro, porque para nosotros, en la memoria, Chimbo significa señor o señora, no tiene género. Puede ser hombre o puede ser mujer, señor o señora, ¿no? En cambio, otros dicen que es una slogan, que es estar al frente. Bueno, se han inventado un poco de cosas por ahí en función del quichua, pero nosotros no hablábamos quichua. Nosotros teníamos otro idioma. Y luego vamos a ver cómo había la interrelación con otras culturas, a tal grado que no sabemos de qué idioma salió el término chimbo, pero en nuestra memoria está que significa señor. ¿Sí? Entonces dice que estaba ya cansado porque en verdad cuando generan una alianza matrimonial entre los chimbos y los chachapoyas. Los chachapoyas están colindando con lo que hoy es la provincia de Loja. Y de este matrimonio ocurre algo curioso. ¿Sí? Cieza de León llega y se sorprende porque los chachapoyas eran blancos, rubios, pelirrojos y de ojos claros. Sí. Y él mismo dice algo que no hemos visto ni siquiera en España. En España. Claro. ¿Cómo van a ver en España blancos y rubios si pasaron 800 años dominados por los árabes y los blancos? Es obvio, no había ni de chiste. Hasta ahora no existe. Yo tengo algunos amigos y hemos viajado también. Y bueno, de cuando en vez se encuentra así alguien medio blanquito. O sea, si quieres ver rubios, tienes que irte a Alemania, tienes que irte a los países nórdicos, Suecia, Escandinavia y todo lo demás. Hacia allá tienes que irte. Sí, ya y si te vas a España intentando encontrar el prototipo que fue escrito en la historia, no lo encuentras. Así dice. Sí. Entonces, dice que fue rodeado Chimbo, en la noche los incas rodearon a Chimbo y en la mañana sí, fueron despertados con bocinas, con tambores y todo lo demás. Entonces tenías la posibilidad, pues, como Chimbo, ustedes ven, está ahí en un hueco. Entonces tenías dos posibilidades. La una, salir a pelear y la otra, esperar la comisión de rendición. Obviamente esperaron la comisión de rendición. Esto implicó pues a que Tupac Yupanqui se tenía que emparejar, porque nosotros no hay el concepto de matrimonio, emparejar con una mujer china, de la nobleza china. Y así lo hizo, ¿sí? Traslada aproximadamente el 10% de las familias que integraban la etnia, los trasladan en calidad de mitinaes, ¿sí? Y aquí está, miren, se va llevando también la huaca sagrada, que era más o menos una roca en forma de la huaranca, que es la que está al frente de Guaranda, embarazada y amarrada simbólicamente, con cadenas de oro para decir que ha sido conquistada. Y es más, cuando Chimbo Cando se revela, le sacan a la huaca a la plaza del Coricancha, que eso está en el Cusco, y la azotan, para que la huaca, obligue a sus súbditos a rendirse. Pero Chimbo Cando no se rinde y finalmente muere en Yauro. Aquí tenemos, miren, desde Chimbo a orillas del lago Titicaca, son 2000 kilómetros en línea recta.
Obviamente nosotros nunca vamos en línea recta, porque en línea recta sería ir en avión. Sabrá cuánto tiempo les llevó a todas estas familias. Y hay que entender el concepto de familia, estimados amigos, para los runas. Concepto de familia, el concepto de territorio es toda la familia. Por eso que ustedes vieron en octubre, cuando los indígenas vinieron a tomarse Quito, ¿qué hicieron ellos? Vinieron con los papás, los abuelos, las mamás, vinieron como es con el niño de pecho, etcétera, etcétera. Así vinieron, porque el territorio para ellos es la familia. Entonces, donde está la familia está su territorio. Aquí podemos visualizar el municipio de Chimbo, de Ecuador, y acá abajo está el municipio de Chimbo del Perú. Entonces nosotros tuvimos que viajar a hacer la investigación. Y aquí están las etnias que fueron trasladadas desde el Perú hacia lo que hoy es Ecuador. Vienen de Cusco, Cajamarca, Pambamarca, Huaylas, Guayacundos, Guambos, Cahuasíes, Huamachucos, Aliaucas y Colinas. Muchos de estos, todos se quedaron. Con la llegada de los españoles, todos ellos se quedaron en lo que hoy es Chimbo y muchos se convirtieron en apellidos para no olvidarse el origen de dónde venían. Por ejemplo, no sé, ustedes conocerán gente que tienen apellidos Aliauca, el apellido, pues, yo he tenido 3 estudiantes de apellido Aliauca, hemos tenido, Amiga, ya por le ejemplo, envié el número de Cajamarcas mi también, amiga, yo varios también realizo apellidos. los trabajos Hay de varias tesis personas que he y de encontrado con resúmenes, apellidos ya le paso el número Cajamarca, de ella. y así podemos hablar. Y aquí están los ayllus alrededor de Chimbo. Que En el sí, mismo puede Chimbo, pasar en la en sala de WhatsApp Azacoto, que es el web ahí Asunción, para que le pasen el Chapacoto, que archivo. es Magdalena, San Lorenzo Aquí demora y la misma. Santiago. Prácticamente en este territorio, No, todavía en rodeando eso a la estamos etnia sacando para ya que los no se productos para subleve, ponernos de local. estaban estos ayllus. Pero Y con todo aquí ya le mando el número tenemos de mi ya, amiga, se llama Ceci. en la Paso el parte, número de los ella. chimbos siendo parte de la realeza inca. Ya, La amiga, segunda colla, Chimbo Urma, la cuarta colla, Chimbo Mama, sí, es más, la madre de Huáscar es Chimbo Oglio, sí. Entonces mi abuela decía que el consentido también es un chimbo, sí. Jurado que dice, Benalcázar pasa por Chimbo. En sus provenzas no menciona haber fundado la ciudad. El cuento que se mandan los chimbeños de que son descendientes de Benalcázar y que Benalcázar fundó Chimbo, ese cuento no existe. No existe. ¿Sí? Los primeros blancos o mestizos aparecen en 1578. 1578, o sea, prácticamente 50 años de lo que se dio después de la conquista. Los sacerdotes inician, también lo dice Jurado, los sacerdotes inician el mestizaje. El municipio del Cantón Chimbo, ¿qué dice? La historia de Chimbo tiene una página de honor y a la vez de enaltecimiento al gran aventurero, bla, 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 Don Sebastián de Benalcázar, y por lo tanto Chimbo es la ciudad de Benalcázar. Se escriben cualquier disparate, porque realmente no hay una investigación, no ha habido una investigación de profundidad, no ha habido eso. Oviedo, ¿qué dice? En todo esto no hubo indio que alzase armas. Bueno, esto está hablando cuando capturan a Atahualpa, no había indio que alzase armas en contra del español. Claro, lo que pasa que la comitiva de Atahualpa era de 5,000 personas. Estaban las personas que iban adelante limpiando, estaban las personas que iban cargando la anda. Por ejemplo, la anda de él era cargado por 100 personas. 100 personas. Él tenía una casa allá arriba. ¿Sí? El chiste de que que como es el cura Valverde, de que él llega ahí, ¿qué hubo? Atahualpa, mira, aquí te traigo la Biblia. Ese chiste, eso es ridículo. Eso es ridículo. O sea, eso es un invento de los cronistas y luego reforzado por los historiadores. Entonces, imagínate, el anda, más o menos prácticamente, Valverde debió de haber sido de 3 metros de altura.
para que se pueda poner a la misma altura de lo que estaba Atahualpa. Y Atahualpa, los incas estaban convencidos que eran dioses. Por lo tanto, tenían cubierto por una cortina de oro para no mirar, porque ellos consideraban que su mirada era fulminante y podía matar a todos los que le podían ver. Y de igual manera su voz, ellos tampoco hablaban. Se comunicaban mediante lo que ahora le llaman, se me acaba de ir el término, se comunicaba con la persona que iba a pie, con la persona que estaba en el suelo, ¿sí? Que era entrenado desde pequeño para que exista esta comunicación mental entre el Inca y la persona que estaba a pie. Entonces el Inca daba el mensaje y el de acá abajo, que estaba en el piso, él era el que transmitía. Entonces todas estas cosas, ¿sí? No lo dice, no lo dice. Atahualpa les invita a un almuerzo a Pizarro y a dos de sus supuestos conquistadores. Entonces ellos llegan al almuerzo, claro, les sirven platos de oro, con cucharas de oro, con todas las demás, ¿sí? Y Atahualpa les mira sorprendidos porque cogen las cucharas y se guardan en el bolsillo, y empiezan a comer metiendo las manos en el plato, como todos lo bárbaro que eran. Y claro, para Atahualpa esa figura nunca se le fue a él. Es algo que quedó grabado también en la memoria, ¿sí? Y que luego se llevaron los platos, a excepción de Pizarro, que él dejó el plato, pero el que le acompañaba regresó, cogió y se fue llevando. Entonces, muy bien, a estos Eduardo. bárbaros no les interesaba, Aprovecho. lo único que les interesaba el oro y la plata. Suerte. 100 soldados españoles mataron 2000. Claro, si estamos hablando que la comitiva del Inca era de 5000, y estaba la gente pues que hacían los tejidos, porque el Inca no podía ponerse Vamos la a decir misma que ya ropa te ibas al del país segundo cuando día, el coronel Jiménez ni las mismas joyas al segundo En la cárcel día. vas a tener tiempo y Todo fuerzas su para organizar tu ajuar cártel. tenía que Y ser las nuevas redes de distribución. transformado, quemado. A mí me Entonces toda dará esta gente credibilidad que y estaba prestigio. alrededor de él Cuando era la tus gente enemigos que sepan le que estás en la brindaba cárcel, todas las se van a comodidades para confiar que el templo. y van a sacar las Obviamente ninguno cabezas. estaba armado. Entonces, Tú y se por las eso vas a dice el cortar. cronista, Uno ninguno a dice uno. recibió Los últimos en caer serán los robles. ninguno de Sé que ellos. tú preferirías que Con fueran los decir que primeros, ni pero siquiera una tienen gota de pactos a muy sangre, alto nivel ni en el una ámbito político. salpicadura recibieron. Entonces ahí es También me voy a cuando uno ocupar de dice, la a ver, policía. a ver. Alguna Gracias a Dios cabeza soy ingeniero seguramente va a civil, rodar para para mí hay mantener a mucho Marco la Mejía a lógica. raya. Entonces, ¿qué Voy a dices tú? inventar algún chivo ¿Se han expiatorio. visto, no sé, la película de John Este Wallace? festín, todos Cuando tenemos que él comer, sale, Aurelio. pues, y cada que se enfrenta, sale con espada y ensangrentado por En todos poco los tiempo vas a lados. salir Una con una pena muy lágrima, corta ¿no? porque los expedientes van a estar mal armados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Todos van a mataron tener que a aceptarlo. estas 2000 personas para ni siquiera Esto va a ser que el les haya inicio salpicado una gota de un de imperio sangre? ¿Cómo los mataron? que tiene que durar 1000 años. No entiendo esa vaina. Trajeron una guadañas de Ya me unos urgía llegar a cuantos casa, metros de Turco. largo y en la Todo distancia, no gracias a sé si ti. alguien ha matado aquí una gallina. Te lo Vayan a prometí, ver te lo cómo cumplo. la gallina solo Además de cortando, y Coronel eso que es Jiménez, una ofreció por gallina, Más le vale con todo el esperjar la prestigio y sangre el por billete todos que se lados. está ganando. No se diga una persona. Oye, Entonces por aquí cierto, ¿cómo hay va? algo que nos mintieron. Entonces, en la memoria del cacicazgo se habla que no hay la tal captura al Inca. No existe la tal captura. Entonces, claro, echa abajo muchas cosas, ¿no? El supay desdentado. ¿Quién es el supay desdentado que no era hombre ni mujer? Eso dice la memoria colectiva. Es un demonio. ¿Sí? Es el caballero Almagro, Diego de Almagro, el cual cuando regresa se entera que mujeres gobernaban y tenían la casa de sabiduría en donde hoy es Magdalena, y deciden atacar y matarlas, las violan hasta matarlas. Entonces dice que como él da la sensación que él era homosexual, entonces por eso dice que no es ni hombre ni mujer,
y que utilizaba un falo de madera, hurgando las entrañas de las mujeres, haciendo que su vida escurra por sus muslos. Así decía mi abuela, así contaba. Entonces, miren, y de ahí es cuando la gente, entonces los bastardos, para perpetuarles en la historia, ponen a los colegios Almagro, a la escuela Almagro, la calle Almagro, la estatua de Almagro, y etcétera, etcétera. Pero es solamente es eso, para sostener un concepto que nosotros tenemos que tumbar. Sí, Benalcázar, con mucho dolor, dice, miren, y esto ocurre en Guarán, con mucho dolor, lo que es Huanguliquín, en Huanguliquín les van matando. Con mucho dolor se vio obligado a matarlos como escarmiento, a pesar de que dio alimentación a las tropas y a las bestias. Son ancianos, mujeres y niños que van matando en lo que hoy es la base, lo que es la base de la loma de Huanguliquín. Ahí les van matando. El debate entre casas, bueno, eso, vamos un poquito rápido. Los exploradores extraviados en la inmensidad de la selva, esto es, los indios que caían en su poder, los quemaron en barbacoa, imagínate, les asaban y les quemaban vivos, o sea. Entonces, Calombras dice, la sed de metales iba detrás de la cruz, es decir, la conquista por la cruz, la espada y la avaricia, salvar almas, sacarles de la noche del paganismo, fue la justificación ideológica de la empresa y avalada por el Papa. Entonces, miren, luego dice Mayorga, bueno, Mayorga nos dice que el corregimiento de Chimbo empieza en 1581 y coincide con Jurado, que él dice que el corregimiento también empieza en 1581. Prácticas funerarias testimoniadas, por ejemplo, esto es importante. Chile y parte del Perú, no. La totalidad del Perú, la costa peruana, y parte de Chile es un desierto. Un desierto han logrado encontrar, dice, momias de hasta 10.000 años. Entonces, la memoria colectiva, dice Philip Cabo Pilamunga, Acerrinca es momificado, eso ya les conté. Tenemos aquí el archivo histórico. Los pueblos indios tenían caciques y gobernadores. Los primeros accedían por derecho de sangre y los segundos eran nombrados por la autoridad. El cacique también ejercía como gobernador, a cargo de esto se quitaban los tributos. Entonces miren, estimados amigos, desde Chimbo, el español que llega acá es un tipo vago. Entonces cuando encontramos estos vagos y que no han hecho ninguna gracia y que han vivido solo de la política, es un clásico político, es un clásico español. Son tipos vagos que encuentran subterfugios para vivir a costilla de un pueblo. ¿Sí? Desde Chimbo se le mandaba huevos, maíz, gallinas, chanchos, venados. O sea, todo se le mandaba al comendero que estaba en Quito. Sí. Y quienes tenían que trabajar era el cacique con sus súbditos, con sus indios, con sus runas. Y ellos sostuvieron la economía de la corona. Y luego van a darse cuenta que la independencia es una farsa, es una mentira. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Sigamos aquí. Bueno, Guamán, Lozano, hablan de los ayllus y todo demás. Vamos aquí. Aquí tenemos, miren, la investigación, estos ya son los resultados. Y aquí tenemos nuestro Guarán. Están los dos padres simbólicos. A mano izquierda está Taita Chimborazo y mano derecha está Mama Huaranca. Para aquellos que no lo han visto, pues en estos días, si es que se suben a Huanguliquín, ahí de las antenas de Huanguliquín, a las 5:30, 6, para que vean los primeros rayos de sol, justo el sol sale en el vientre de Mama Huaranca. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, no solamente estuvimos nosotros, también estuvimos aliados con los colorados, con los niguas, con los yumbos, estuvimos aliados con ellos. Y aquí tenemos las mujeres, 80 mujeres caciques, 80 mujeres caciques.
Mira cómo se extiende su territorio, Payatanga, Chillán, San Miguel, etcétera, y llegan hasta Quito. Hay una cacique que vive en Guaranda. Todos los caciques vivían en Guaranda, pero tenía a su ayllu en Quito. Que me supongo que eran los tomavelas, porque como los tomavelas eran los comerciantes, entonces ellos transitaban, tenían que llevar las mercancías y se desplazaban. Es más, Philip Cando Pilamunga solicita que se le a la Real Audiencia que se le devuelva los territorios de Nayón y Zambisa, porque son territorios de los chimbos. Lo que pasa que no había el reino de Quito que habla Juan de Velasco, sino había una confederación, y evidentemente para que subsista las delegaciones les daban espacios, les daban territorios. Entonces a los chimbos les correspondía lo que era Zambisa y Nayón. Y lo mismo, acá nosotros hemos encontrado gente de los cayambis, les mostré de los colorados, de los nihuas, de los yumbos, también hemos encontrado de los puruáes, hay delegaciones acá en el territorio chino. ¿Sí? Entonces, no es el invento de las embajadas, no es de la modernidad, también lo había en esas épocas. Y aquí están los caciques, estos son de Salinas, tenemos el Curaca y Yicando, casi la mayoría de Salinas es gobernada por los Cando Pilamunga. Y aquí está, en 1500 tenemos nosotros, 55 caciques. Cuando recién llegan los españoles, 55 caciques. Y se extiende, ahí está todo el territorio Chillanes, llegando hasta Santa Rosa de Pilahuín. Este ya es de 1600. En 1600 tenemos 134 caciques. Y ya llegamos hasta Sichos. O sea, el Evangelio García cumplirá este no 1 de es lo octubre que es la 85 provincia años de edad. Es mucho más amplio el territorio de los chinos. Y aquí tenemos, este ya es el de en 1700. Tenemos 263 caciques y llegan hasta La Merced. ¿Dónde queda La Merced? Queda aquí en el valle de Sangolquí. Ahí queda La Merced. Llegan hasta allá. Y ahí fundan un pueblo que se llama también Angamarca. Entonces, así como tenemos Angamarca en Cotopaxi, también tenemos un Angamarca aquí en los alrededores de Quito, fundado por los caciques Cando y Pilamunga. Entonces, miren, como ustedes podrán darse cuenta, nuestro territorio chimbo, es muy extenso, muy grande, prácticamente 3 provincias de Bolívar. Y aquí tenemos, esto ya es en 1800, tenemos 42 caciques, y aquí los héroes de la independencia, que no son de héroes, no tienen nada, son delincuentes, ya se disputan los territorios, porque hasta toda la colonia, ¿qué le interesaba al español? Que le mantenga y que le paguen los tributos, y los caciques paguen los tributos también a la corona. Entonces llegaban los visitadores y le decían, verá, usted venimos a verle, ya, usted tiene tantos indios tributarios, entonces tiene que pagar tanto de esto, tanto en gallinas, tanto en huevos, tanto en monedas de oro, tanto en monedas de plata, tanto en chanchos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta gente, nuestros runas, tenían que trabajar para mantener a estos parásitos. Llegaba el cura y tenían que darle sandalias, ropa, todo, y absolutamente todo, y hasta las ñustas para que le calienten la cama al cura. Sí, entonces tenemos estas castas parasitarias. Y luego llegan los españoles segundones, es decir, los que ya vienen después intentando encontrar alguna aventura, pero que finalmente ya no existe nada, el oro ya se llevaron todo a España, ¿sí? Pero vienen ellos y se casan ¿con quién? Con las hijas de los caciques, porque los caciques eran los que tenían el poder, los que tenían la parte económica, la parte financiera. Entonces, al tener ellos todo este proceso, obviamente
No se iban a casar con la indígena que estaba deambulando por ahí. No, se casaban con las hijas de los caciques. Entonces, y aquí tenemos, esto ya es 1900. María Manuela Yumitaxi gobierna todos estos territorios. ¿Sí? Y adopta como protegido a Ángel Polibio Chávez. Su error. ¿Cuál error? ¿Sí? Ya lo vamos a explicar por qué. Ella le adopta, porque ella era la que tenía toda la economía de lo que hoy es la provincia de Bolívar. Toda la economía. Es más, cuando se constituye provincia de Bolívar, Ángel Polibio Chávez le manda una comisión, no a Guaranda, porque la gente de Guaranda era extremadamente pobre, muy pobre, ¿sí? No le manda a Guaranda, sino es donde la cacique. ¿Y dónde estaba la casa de la cacique? Estaba en lo que hoy se llama Avenida Guayaquil, en la entrada al Hotel La Colina. Ahí estaba la casa de cacique. Esta casa fue tumbada porque tenía que eliminarse toda la historia, tenía que eliminarse todo, en absoluto. Ustedes nunca han de haber escuchado de caciques, nunca. Y mucho más así de manera numerosa, tampoco. Y peor que una mujer les haya gobernado. Ella gobierna 61 años, lo que hoy es la provincia de Bolívar. Entonces llega la comitiva de que ya se hace provincia y que hay que hacer una fiesta. Mama Manuela Yumitaxi le dice, a ver, para. ¿Sí? No podemos hacer la fiesta para mañana, porque yo tengo que convocar al resto de caciques para que traigan el camarico. Es decir, comida y bebida para la fiesta. Y además hay que traer los toros de Huagraurco. ¿Dónde quedaba Huagraurco? En el pueblo San Luis de Pambira. Maestra, la chica. Ahí quedaba Huagraurco. ¿Sí? Entonces tenían que trasladar los toros desde ahí. Entonces ella decreta que la fiesta tiene que hacerse a mitad de mes, es decir, el 15 de mayo. Sí, claro. Como es Ángel Polibio Chávez, no le quedó más que aceptar. Porque si ella no ponía la comida, los licores, los toros, etcétera, etcétera, muy simple, no había fiesta nomás. Entonces, muy bien, así funcionaba esto. Aquí está los caciques Cando. En total, la dinastía Cando tiene 124 caciques, ¿sí? De los cuales 10 son caciques de la Real Corona. ¿Ya? Aquí está el organigrama, el árbol genealógico, y tenemos a todos los caciques, desde Felipe Cando Pilamunga, van bajando, se van desplazando, ¿sí? Felipe Cando Pilamunga tiene 3 esposas, ¿sí? Tiene 3 esposas, y obviamente, pues, los hijos, y recae en María Manuela Yumitaxi tuvo 5 hijos. ¿Sí? Una mujer de súper poderosa, ¿no? Súper poderosa. Mi madre es descendiente del primer esposo y mi padre descendiente del segundo esposo. Y aquí le tienen a Freddy Páez. Entonces, vamos a ir un poco rápido en esto. Silva, ¿qué dice? Ya estamos ya en territorio. El 9 de noviembre de 1820, a las 14 horas se da el enfrentamiento de los independentistas. Estamos hablando que se va a celebrar los 200 años, sí, los 200 años de la batalla de Vilobán. Claro, le llaman la batalla de Camino Real. Es la batalla de Vilobán, señores. O sea, a todo le queremos poner realeza, o sea, no realeza, no se cae, no se cae. ¿Cómo se entiende que en el año de 1814, sin la revolución popular de los negros, los peones de la sabana que fueron detrás? Esto es importante, miren, cómo se dio, es una guerra de clases. Al inicio, Simón Bolívar, que es un racista extremo, leerán las cartas que él escribe, son terribles esas cartas. A menos de Guaranda les dice serviles. No sé qué nomás les dice a la gente de Guaranda, a la élite guarandeña, que en ese entonces era una élite pobre, una élite muy pobre, pero que ellos enseguida, o sea, pasaban los realistas, salían a aplaudir.
pasaban los independentistas, salían a aplaudir. O sea, eso de cambiarse de partidos y camisetas viene desde la colonia viene, no es de ahora. O sea, son ellos así, están acostumbrados a ese modelo. Mayorga dice, Olmedo cede las tierras a Juan José Flores. O sea, lo que hacen es, estos patriotas de papel, se reparten el Ecuador y constituyen las haciendas. Y como no tenían gente para trabajar, ¿qué crees que hacían? Capturar a los indígenas en calidad de esclavos. Entonces, ¿dónde está la contribución de la independencia? ¿Dónde está? Es una farsa, ¿sí? Luego vienen los hermanos cordobeses, ellos tienen 6 haciendas. 6 haciendas, prácticamente casi 4 provincias. ¿Cómo lo hicieron? Sí, por ejemplo, ellos capturaban a los hijos de los runas y por cada hijo les obligaban a trabajar 1 año para devolverles, pero nunca fueron devueltos los chicos. O sea, una cosa es lo que dice el historiador y otra cosa es la memoria, lo que dice. Entonces, conversando con un compañero indígena, ya es mayor aspiro, como era en el COVID, a él, tengo la grabación, dice, yo, mi bisabuelo sobrevivió, el último de la familia, y de ahí desciende. Mis tatarabuelos le enterraban para que no le vengan a llevar y no les obliguen a trabajar. Luego, cuando hubo ya varios levantamientos y todo lo demás, hasta últimamente secuestraban el ganado. Se iban llevando la vaca, el toro, los borregos, y decían, muy bien, tienes que ir a trabajar 1 mes para devolverte. Y en verdad, dice, íbamos a trabajar gratis y ahí nos devolvían. Lo mismo, por ejemplo, el alcoholismo. Chicos, el alcoholismo es un proceso de dominio, es para conquistarnos. Eso es el alcoholismo. Pues claro, como los runas, la mayoría huía hacia los páramos o hacia las selvas, o sea, se huían. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Armar fiestas muy parecidas a las del Inti Raymi, Caparraymi, Cocha etcétera, etcétera. Y les daban bebidas, licores, y terminaban embriagándose los indígenas. Y claro, cuando ya se despertaban, ya estaban amarrados, o bien en las minas, o bien en los obrajes, etcétera, etcétera. Y de ahí prácticamente escapar de ahí era como muerto, o sea, morir. Entonces, mira, así empezó el alcoholismo. Y qué pena, muchos amigos de Señata, es un reflejo de eso. Es muy duro a veces conversar con ellos. Manejar eso es muy duro, a pesar que antiguamente sí, encontrarse en las calles, tirados los alcohólicos. Es terrible cómo les volvieron alcohólicos. Entonces el hacendado no tenía que darles comida, solo tenía que darles el bototo del tabaco. Entonces eso también degenera en muchos problemas, ¿no? Aquí dice, el europeo más miserable, sin educación y sin cultivo intelectual, dice, tenía preponderancia. Doña María, dice aquí Miranda, así mismo dice, con libreta de cuentas, dice, venían a cobrarnos del terreno, y cuando no les pagábamos, todos los caballos, dice, iban tumbando las casas, dice. Yo, dice, me quedé con mis hijos, dice, amanecí, en plena lluvia abrazaban a mis hijos que eran pequeños todavía. Dice doña María, dice, secuestro de animales para trabajar a cambio de rescate, la venta del ganado, incluido el indio, o sea, el indio no tenía precio, vendían el toro y decía, tienes que ir llevando a dejarlo, qué sé yo, en Machachi o en algún otro lado. Y claro, no sé si ustedes se han dado cuenta de esa particularidad, donde va un indígena, va su esposa, y va la familia, van los papás, van todos, entonces atrás, él iba tocando el tembullo y alando el toro, la vaca, atrás iba toda la familia. Muchos murieron al atravesar el lazo. Y por eso es que el carnaval está extendido en varias partes del país, porque lo llevamos nosotros, este ritual. Entonces, ¿qué más dice? Y casa, por ejemplo, el Guasicún, de la tierra concedida al indio a cambio del trabajo de los indígenas.
Secaira dice, se crea la provincia de Bolívar con los cantones. Claro, él habla de crear, de esto se crea. Y bueno, Mayorga, Tiban Lombo, esto les voy a leer de Tiban Lombo. Dice, la dueña era una india, la dueña de las tierras, de lo que hoy es Echandía, las naves, San Luis de Pandillo, Siñato, Choconovelia, Salinas, todo esto. La dueña era, dice, una india, María Manuela Yumitaxi, que era la cacique. Dice, le vendió, dice, a Cristóbal Núñez, le dio la escritura a cambio de un puerto. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué pasó? Ángel Polibio Chávez arma grupos paramilitares, para ser exacto, 5 grupos paramilitares, que se encargan de asolar las comunidades indígenas, matando, violando, quemando, robando, etcétera, etcétera. El último grupo paramilitar, y eso lo pueden ustedes averiguar, estamos en este plan de ser investigadores y podemos hacer en conjunto una investigación seria, fueron eliminados en Iyubí. Si hay alguien de Chandía, averigüen a sus papás y les van a decir, ahí les mataron a los monos Chávez. En segunda generación hicieron atrocidades y finalmente fueron eliminados. Unos decían que los que murieron fueron como es, o sea, los que les mataron fueron gente resentida, que crecieron y decidieron matarles. Otros dijeron que la misma madre fue la que les hizo matar. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué más dice aquí? Mi tío con su esposa y su hijo fueron asesinados. Entonces se supone que María Manuela Yumitaxi le entregó al tío, que en este caso, y aquí se arman, estimados amigos, y ahí están los nombres de los personajes. Son los traficantes de tierras. Tenemos ahí Wilfrido González, tenemos ahí Carlos León Velasco, Aníbal Caroles, Jaime Velasco, etcétera, etcétera. Ellos son los traficantes de tierras, hicieron miles de escrituras falsas. Por ejemplo, en la escritura de mi padre, sobre esa escritura, en el mismo lote de terreno, se hicieron 6 escrituras más, hasta que don Gabriel Chávez Calero reclamó las tierras y mi padre tenía la escritura del 58 y don Gabriel tenía del año 38. Entonces prevaleció esas escrituras. Entonces miren, aquí tenemos, vamos a ir pasando. Esto es una corona que es de la Virgen de las Mercedes y esta corona tiene una particularidad, el año 1659. O sea, vale no por la plata que tiene, sino por el contenido histórico. Y es hasta ahora el único evidencia de que San Pedro de Guaranda, a su madre protectora, la Virgen de las Mercedes, o sea, se consagra el 24 de septiembre de 1659. Lamentablemente está borrado el año porque esta corona fue robada. Bien, y aquí tenemos la parte de la Huaranca, le estoy tomando desde el cementerio, se ve claramente. Vamos a ir rápidamente. Aquí tenemos Chuchoteta, que es un volcán bonsai, un volcán pequeño que está activo. Aquí tenemos la parte del Chimborazo, ¿sí? Tenemos aquí del busto y cómo se da el proceso de... Aquí vamos a ver, miren, esto es Inca, ¿sí? Esto es en la costa, es un camino Inca, como es desierto, lo único que hacían es poner los laterales y caminaban. Esto ya es en Simiato, también es camino Inca, pero el paso de los animales pesados, en este caso caballos, ganado, etcétera, etcétera, los han destruido, el empedrado está destruido. Y recuperarlo costaría mucho dinero. ¿Sí? Estos son los caminos originales chinos. ¿Sí? El de acá, el que está a mano derecha, ya es un camino intervenido, ampliado. El camino original tiene 40 centímetros de ancho. A duras penas avanza tus pies y tienes entre 90 y 100 centímetros a la altura de la cintura y tienes taludes de 3 a 12 metros de altura. Miren, ahí está, midiendo 40 centímetros y vean, ahí podemos ver el tipo de caminos que nosotros estamos
tratando de que no se destruyan, sino que puedan ser utilizados para fomentar el ecoturismo, el agroturismo, por ejemplo, para avistar aves, etcétera, etcétera. Eso estamos proponiendo. Estos caminos, alguien va a decir, ¿y cómo cambiamos nosotros aquí? ¿Cómo Aún cambiamos? ¿Cómo se cambia? Si iban uno tras de otro, ¿qué pasaba si se encontraba con otra comitiva? Había unas partes altas donde se podía hacer los intercambios y se le estaba tocando el tambor. O sea, si venía alguien tocando el tambor de la parte de abajo, los que venían de la parte de arriba se quedaban en estos sitios de descanso y permitían que la caravana que subía pues pase. Entonces aquí está el camino que va desde Magdalena hasta Telimbel. Lo hicimos más o menos unas 7 horas, lo hicimos a pie, tomando datos. Esto es en el páramo. Miren, como había ventisca, entonces la persona va es por el canjilón, dentro del canjilón, y no le afecta la ventisca. Tenemos a nuestra guía, Lorenza. Pero en cambio, donde no hay ventisca, está solamente la huella de tránsito. Y aquí estamos acercándonos, los caminos han sido afectados, lamentablemente. Esto es Huanguliquín, la ciudad sagrada de Huanguliquín, que está al lado de Simiaki. Entonces, era tan protegida y tan concurrida que tiene, miren, 6 caminos que ingresan a Huanguliquín y a su vez están protegidas por varios pucarás. Aquí tenemos el Churo Lozano, que está en la parte alta, el pucará Tungo grande y Tungo pequeño. Si ustedes le ven, aquí está la parte redondeada, desde donde estaban ahí acantonados el ejército para proteger a la ciudad de Y las otras dos ni siquiera son parejas. Aquí tenemos otros caminos. Y miren, este es el camino de Filo de Montaña. No sabía que ibas a venir. Caray, o sea, a cualquier mortal, pues... Cuando la persona del vestuario fue a tu camerino y que era linda. Caminan con toda gracia, nosotros ahí mirando. Aquí tenemos un Rumichaca, que es un puente construido con 3 rocas, 2 rocas asientan y la una está en la mitad, entonces está construido. Esto es el camino, los caminos que están en la parte baja. Chazojuan, Moliviahuan, de Chandía pasaban a las naves. Estos son caminos ancestrales, de Salinas también los caminos. Y aquí está todo lo que está en azul, todavía son caminos que no han sido alterados. Lamentablemente, nuestros ingenieros ancestrales hicieron tan bien el trazado que por donde iba el Chaquiñán, por ahí fue la calle. Por ejemplo, la calle que es atrás de la Universidad Estatal de Bolívar es un Chaquiñán, que yo lo caminé cuando era niño, y ahora es una calle. Sí, y atrás de eso, pues de ese camino están mis parientes, los Hinojos. Este proceso, miren cómo lo hacían, es de corte relleno, para tratar de disminuir la pendiente y a su vez hacerle casi de pendiente continua para evitar el cansancio de las personas. Pero aquí están todos los caminos que hemos ido descubriendo. Aquí vamos a la parte de los rituales. Tenemos aquí el 21 de marzo o 21 de septiembre. Sí, en la Huaranca el rayo de sol sale por el sexo. Para los chimbos, el 21 de marzo es Año Nuevo. El 21 de marzo. Año Nuevo. Entonces, ustedes, por favor, si ustedes le ven, aquí está el estadio. En la colina que está al fondo del estadio, desde ahí se hacía el ritual para poder observar esta. ¿Sabes que si me disparas en el estómago podría sobrevivir? Y aquí está, mira, el emparejamiento. Déjame ayudar. Las mujeres eran las que tejían la faja para el emparejamiento. Si nosotros podemos observar en esta faja que nos dice, Sí, tienes razón. porque ella no busca un marido como se busca Borla, ella busca un socio que le permita hacer realidad lo que está poniendo en la faja. Ella quiere tener 2 hijos, un varón y una mujercita. Ya sé. Quiere dedicarse a la crianza de los animales. Aquí está dibujado. ¿Sí? Y acá está con una línea, estos 2 triángulos significan 2 casas. Quiere tener una casa en la comunidad de ella y otra casa en la comunidad del esposo. Aquí está, hay una serpiente, una culebra,
Para nosotros, para las culturas andinas, es la sabiduría. Pide que en este matrimonio, en este emparejamiento, haya la sabiduría. Y acá, de ida y vuelta, es la energía. Nosotros, estimados amigos, somos hechos de energía. Somos hechos de energía. Entonces lo que se pide es que la energía sea favorable para esa relación. Aquí estamos hablando el 21 de junio. El 21 de junio. Esto es desde una loma de Santa Fe, donde el sol nace en el pecho de la Huaranca. Entonces el 21 de junio se daba el emparejamiento, se hacía el emparejamiento, ¿sí? Y a su vez desde Huánuco se ve al Chimborazo, justo baja a dialogar el padre cósmico con el padre terrenal, y aquí se celebraba como es los curacas, celebraban un ritual particular, y este ritual fue reemplazado por ¿quién? Por San Pedro. ¿Sí? Mientras que aquí esto es desde el Indio Huaranga, se ve que el sol sale entre Taita Chimborazo y Mama Huaranca. Se convierte en niño el sol, se convierte en niño. Entonces es como cuando tú vas llevando al niño, a tu hermanito o a tu hijo, y vas llevando la pareja en volandas al chiquitín, más o menos es eso. Aquí se hacía el agradecimiento a los niños de Atahualpa, que son aquellos que tienen esa fuerte energía, ¿sí? Por ejemplo, bueno, aquí vamos a pasar rapidito, los niños de Atahualpa, fuerte energía. Y aquí tenemos el Coyarray, que va a celebrarse en estos días, ¿sí? El 21 de septiembre. Esto es desde la loma de Hualbuquerque. Justo sale el sol, los primeros rayos del sol en el vientre de la Huaranca. Y fue suplantada por la consagración a la Virgen de las Mercedes, que también están en este rato, están en la novena, están en la novena de la Virgen de las Mercedes, que está en la catedral. Y aquí está, esa es la corona de la Virgen de las Mercedes. Y aquí tenemos el Capac Raimay del mismo Huánuco, donde el sol sale justo entre el vientre y el sexo de la Huaranca, es decir, el niño se va acomodando para el parto. Ese es el Capac Raimay, la fiesta de los varones, ¿sí? La transición del niño a adulto, es decir, del hongo a carne, o sea, ya se transforma. Entonces, eso es. Y miren aquí, esto es una pintura, si ustedes le ven a todos los españoles bien periferiados, y vean muchas de los indígenas prácticamente. Y la siguiente es más dolorosa todavía. Miren acá, la de mano derecha es una ñusta inca, la mano derecha, la mano izquierda es una ñusta chimbo, pero miren en la mitad, en eso convirtieron a una civilización, a una cultura, convirtieron a la iglesia. ¿Sí? Ahí les dejo para que ustedes reflexionen y con esto les agradezco. Bueno, muy interesante realmente. Hemos estado abismados con tanta historia, una cultura en la cual nos pertenecemos nosotros acá en Bolívar, la provincia de Aranda, y que de acuerdo a investigaciones se han determinado algunas teorías sobre su surgimiento. Y hoy, como les decía a los jóvenes, estamos hablando con una persona que tiene los documentos, tiene las pruebas, tiene en su poder el trabajo realizado no de un momento, sino un trabajo de investigación a profundidad. Un trabajo que realmente ha llevado años y que permite tener la palabra en estos aspectos, palabras realmente fortalecidas con lo que nosotros en periodismo conocemos como fuente. Las fuentes que justifican realmente los hechos que se están diciendo, lo que se está hablando, porque no se puede hablar por hablar, y se puede teorizar por teorizar, sino que siempre se tiene que tener una fundamentación que sustente esto de acá. Porque realmente estamos ya con el tiempo, ya el tiempo, que algún compañerito, alguien
desea preguntar algo a Freddy Paredes Avilés. Les había dicho que Freddy Paredes es homónimo de Freddy Paredes de Teleamazonas. Sí, Pero sí, lo homónimo. él es nuestro, él es propio nuestro, es de acá de la localidad, es nuestro, es un investigador nato y ya está próximo a su doctorado justamente con este proceso de investigación. Ha recorrido los campos, los caminos que ustedes vieron, él ya los recorrió, él ya los caminó, entonces los andó, él estuvo con los arqueólogos, revisó las piezas, todo, etcétera, etcétera, y tiene su historia prácticamente contada. Por favor, compartiendo, ya tuve. Sí. No sé, de pronto alguna inquietud de los compañeros, alguna inquietud, alguna pregunta. Sé que habían por ahí algunas preguntas ya.